Nos acompaña esta mañana en nuestro programa, en Sin Distancias, José Luis Gómez Barroso. Es profesor del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de esta universidad y dirige un curso que se va a celebrar en Ávila, la información personal como activo económico. Un curso de verano de esta universidad de 3 días que se va a desarrollar entre el 9 de julio y el 11 de julio, como decíamos, en Ávila, con un contenido verdaderamente atractivo, un tema que además de haber sido debate durante mucho tiempo, en estos momentos está también pendiente de un reglamento que podría aprobarse por parte de la Unión Europea y también de otras cuestiones importantes en España que se van a tratar en este curso y de las que nos va a hablar José Luis Gómez Barroso. Muy buenos días. Buenos días. Hablemos de esa importancia de la información personal. No nos la tomamos en serio como deberíamos. Es un debate jurídico, me estaba usted comentando, pero hay una realidad que va por delante. Sí, evidentemente el curso lo que toca es el tema de la información personal como un activo económico para las empresas. ¿Qué es esto? ¿De dónde viene? ¿A quién afecta? Bueno, pues vamos a poner un ejemplo muy sencillo y que nos afecta a todos. En Internet todos pensamos que Internet es gratis, ¿no? Utilizamos un montón de aplicaciones, un montón de servicios y parece que no tenemos que pagar por ello. Nadie nos cobra por ello. Pongamos el ejemplo más típico, el de los buscadores de Internet. Google, que es el buscador que de facto pues en España domina el mercado y el que utilizamos casi todos. ¿Cómo se financia Google? Bueno, pues si yo hiciera esta pregunta en un auditorio abierto, pues habría gente que probablemente ni sabría responder. La mayor parte de la gente sí sabe la respuesta. Se financia mediante anuncios. Anuncios, bueno, pues cuando nosotros buscamos algo en Google, pues nos aparecen, en los primeros resultados, nos aparece una etiqueta pequeña que dice anuncio. Antes ni siquiera aparecía esa etiqueta, antes simplemente aparecía pues un fondo rosa que lo diferenciaba un poco y son estos anuncios. Bueno, pero pues estos anuncios no son muy molestos, no parece que esto sea muy rentable. Bueno, pues si repasamos las cifras que publicó Google el año pasado, en 2013 ganó unos 10.000 millones de euros. Caray, pues sí, parece que es buen negocio, ¿no? Es buen negocio. Para poner esta cifra en contexto, pues todas las empresas del IBEX 35 en conjunto ganaron menos del doble, ganaron unos 18.000 euros. Y las dos principales empresas de España ganaron en torno a 4.000 millones de euros. Telefónica, el Santander, es decir, Google gana 2 veces y media o 3 veces más que Telefónica o que el Santander. Pues parece que es un negocio interesante este de los anuncios. ¿Cómo funcionan estos anuncios? Pues es el modelo de publicidad personalizada. Vamos a poner otro ejemplo para entender cómo funciona la publicidad personalizada. Yo soy, por ejemplo, un restaurante de Ávila, que es la ciudad en la que se va a celebrar el curso. Bueno, pues si alguien hace una pregunta de restaurante en Ávila, yo estoy dispuesto, yo soy un restaurante de la ciudad, un restaurante de cierto lujo, que tiene un menú, pues, caro, de unos 30 euros. Alguien pone en Google restaurante Ávila. ¿Yo estoy dispuesto a pagar una cantidad por aparecer ahí un anuncio? Sí. ¿Pero cuánto? Pequeño. Una cantidad pequeña, porque yo no sé quién está detrás. Claro, si a mí me aseguran que la persona que está detrás pues tiene una edad determinada o cierto estatus económico, unas condiciones, si me dicen algo de esto, pues estoy dispuesto a pagar más. Si además me dijeran, no lo sé, que esos señores son norteamericanos que llevan aquí una semana y que los 7 días anteriores han comido en restaurantes, digamos, de cierto lujo, pues sí estaría dispuesto a pujar para que mi anuncio apareciera ahí el primero. Y si además me dicen que estos señores están a 300 metros de mi establecimiento porque se han conectado desde un dispositivo móvil y es posible saber dónde están, y sí que están a 300 metros del establecimiento, pues entonces casi diría, mire, pago lo que sea para que mi anuncio aparezca el primero. ¿Esto qué significa? Que cuanto más se sepa de la persona que está al otro lado del teclado, más rentables son los anuncios. Con lo cual, esta compañía, el buscador Google, como las redes sociales, como un montón de los modelos de negocios en los que se basa este aparentemente gratis del Internet, están basados en el uso de información personal. Y por tanto, todas estas compañías están interesadas en recopilar tanta información de los usuarios como les sea posible para explotarla fundamentalmente vía anuncios.
Sí, porque además hay un rastro que todos lo sabemos, lo hemos vivido. Estás buscando información en Internet y cuando estás en otra página que no tiene nada que ver o buscando otras cosas, automáticamente aparece una información de eso último que tú has buscado y una oferta directa de la empresa. Claro, las casualidades no existen. Las casualidades no existen. Pues la información personal siempre ha tenido valor. Esto no es algo nuevo. Pues el señor que tenía, el tendero, carnicero, que atendía allí a su clientela, pues sabía, pues le corto a usted los filetes como siempre. Bueno, pues es el conocimiento del cliente, pues este señor ya lo ponía en valor de algún modo. La forma, pues la carne como usted la quiere siempre. Bien, pues es un ejemplo muy sencillo de uso de información personal. ¿Qué es lo que ha cambiado en los últimos años? Pues la forma, las tecnologías de la información, de la comunicación, pues que han cambiado todo. La economía, la sociedad, pues permiten procesar esa información y a la vez acumular cantidades ingentes de información. Que, pues, con un proceso adecuado, pues se obtienen perfiles de los usuarios y se sabe mucho más de nosotros. ¿Cómo se conecta esa empresa de Ávila con el sistema para poder estar ahí presente y conseguir ese interés directo? Bueno, la forma es, en este caso, en el caso del buscador de Google, pues Google funciona por una especie de subastas, sus anuncios. Entonces, pues si uno está interesado en aparecer en la página, en un anuncio, pues se pone en contacto con la compañía, dice las combinaciones de palabras en las que uno quiere aparecer, pues en este caso restaurante. Mire, si alguien pregunta Restaurante Ávila, pues yo estoy interesado en que mi anuncio aparezca, o otras combinaciones que fueran posibles, Comer Ávila o Restaurante Lujo, etcétera. Declaras las combinaciones de palabras en las que estáis interesados y luego digamos que el buscador, cuando alguien introduce esos términos, pues te tiene presente para el anuncio y en función del número de posibles interesados, pues digamos que hace una especie, digamos, de subasta en función de los máximos que uno ha dicho que está dispuesto a pagar y con eso organiza los resultados. Es un proceso no completamente transparente, pero vamos, sin duda. Desde el punto de vista personal, José Luis Gómez Barroso, también hay muchos temas importantes. Ahora se está hablando del derecho al olvido. Parece ser que uno de los ponentes del grupo que está trabajando en eso va a estar en el curso, va a participar. También decíamos en la presentación que se está trabajando en un reglamento sobre la información dentro de el uso de la información, más bien, en el ámbito de la Unión Europea. Esas cuestiones van a ser objeto del curso y además otras. Claro, el curso, yo como director del curso estoy obligado a decir que es el más interesante que organiza la UNED este verano, vamos, el más interesante de todos los cursos de verano que se organizan en 2014. No, bromas aparte, esto imagino que todos los directores de curso lo dicen. El tema es realmente interesante y aporta una perspectiva que no es habitual, porque cuando hablamos de privacidad, de intimidad, de datos personales, siempre lo hacemos desde una perspectiva, digamos, jurídica, de la norma, de hasta dónde se puede llegar, hasta dónde no se puede llegar. Lo cual está muy bien, es una perspectiva que tiene que estar ahí, que tenemos que considerar, pero nadie hasta ahora, o muy poca gente, se ha planteado, digamos, unir esto con la realidad del mercado. Las empresas utilizan nuestros datos personales. Entonces decimos, bueno, pues esto es malo, que lo prohíban. No, pues es que hay un equilibrio. Por un lado, digamos que sí damos nuestros datos personales, pero hay gente que puede estar interesada en dar esos datos personales porque efectivamente parte de las aplicaciones y de los servicios, por el hecho de estar personalizados, no son más interesantes. Probablemente este señor que ha preguntado por ese restaurante en Ávila está dispuesto a ceder parte de su información para que la información que le llegue sea más relevante. Datos personales, pero también digamos que le ofrecen una lista de restaurantes que están más acordes con sus gustos, con lo que está buscando. Con lo cual esa información para él es más valiosa. ¿Cuál es el precio? Que está desvelando parte de sus datos personales. Sobre esto hay diferentes sensibilidades. Hay gente que está más dispuesta a dar sus datos, hay gente más sensible, menos. Pero hay una realidad de cómo funcionan las cosas. Hay una realidad de lo que hacen las empresas. Y esa realidad está ahí y no podemos negarla. Y el derecho, que siempre se tiene que adaptar, va un poco siempre por detrás de la realidad, es lo que se dice, y tiene que adaptarse a esa realidad, tiene que tener en cuenta esas situaciones. Y tenemos que llegar a unos equilibrios. No estamos tanto, digamos, en prohibición, sino, bueno, pues, digamos,
en dar opciones a la gente para que controle su propia intimidad. Y esta es una perspectiva, digamos, que no se ha tocado nunca. O sea, este valor de los datos personales, este valor económico, es algo que no se ha tocado. Lo que aparece en la prensa, por ejemplo, es esto pues, que acaba de citar, del derecho al olvido. Bueno, pues estas son situaciones un poco extremas. Son situaciones importantes, pero no son las habituales. El día a día es este. El día a día es que abrimos el correo electrónico y nos aparece un anuncio de algo que hemos buscado ayer. Casualmente. El día a día es otro. En cualquier caso, efectivamente, la perspectiva jurídica está ahí. Hay un reglamento de la Unión Europea que la disolución del Parlamento con motivo de las elecciones pasadas pues ha dejado en suspenso a la espera de que el nuevo Parlamento lo retome. Y la última gran noticia es esta del derecho al olvido, en que efectivamente hay una comisión de 5 personas que evaluará cómo se gestionará este derecho al olvido, y una de ellas es pues el profesor José Luis Piñar, que es uno de los invitados al curso. Lo tenemos concretamente el jueves 10, pues abrirá la jornada de la mañana. Recordemos los temas fundamentales que se van a tratar en el curso, porque creo que es importante, y los ponentes. José Luis Gómez Barroso. El curso, recordamos, la información personal como activo económico, que tendrá lugar en Ávila entre los días miércoles, comienza por la tarde, es fácil de seguir, miércoles 9 de julio por la tarde, jueves todo el día y viernes 11 de julio solamente por la mañana. Bueno, pues el miércoles tenemos, digamos, una especie de aproximación al curso, una introducción. Tenemos una mesa redonda muy interesante, porque tenemos a Meritxell Batet, que es diputada en Cortes Generales del Congreso Español y es la vocal del Congreso de los Diputados en la Comisión Constitucional, y también pertenece al Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos. Tenemos a Ramón Compañó, que es un director de programas de un instituto de la Comisión Europea que está en Sevilla, el Instituto de Prospectiva Tecnológica, IPTS por su acrónimo en inglés, y Antonio Troncoso, que fue director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, es un profesor de Derecho Constitucional muy activo en el tema. Esta es una especie de primera aproximación. La mesa redonda, desde luego, va a ser muy interesante. El jueves por la mañana tenemos 2 ponencias. José Luis Piñar, que es pues esta persona de la que acabamos de hablar, que está en este grupo reducido del Consejo sobre cómo se gestionará el derecho al olvido, y Cristina Blasi, del Instituto Universitario Europeo, que nos van a hablar fundamentalmente de la protección de datos en una economía global, estos problemas del flujo transfronterizo de datos personales, porque pues muchas de estas empresas de las que hablábamos, o las redes sociales que utilizan el mismo modelo de negocio basado en la información personalizada, pues están radicadas fuera de España. Y por la tarde tendremos pues una parte muy dedicada a la empresa, a los modelos de negocio, a cómo se puede gestionar este balance entre innovar dando servicios personalizados más útiles para los usuarios y el control de los datos personales. Tenemos al responsable de regulación de negocios digitales de Telefónica, Antonio Muñoz, y tenemos una mesa redonda muy interesante con Javier Agüera, que es pues un joven español que tiene 20 y tantos años y bueno, pues trabaja en Estados Unidos, ha creado una empresa con un teléfono móvil que digamos que controla ya la intimidad del usuario. Es una persona que ha salido pues bastante en foros especializados de esto. Y María Gómez también, tenemos a Sergio Ramos, compañero en la UNED, y María Gómez también, socia fundadora de una empresa que también se dedica a gestionar la intimidad en Internet, es Mind Your Privacy. Y el viernes 11 pues nos despedimos con una ponencia de Claudio Feijó, de la Universidad Politécnica, codirector del curso, sobre el comportamiento de los usuarios en Internet. Y finalmente clausurará el curso Juan Fernando López Aguilar, que fue ministro hace unas legislaturas, fue cabeza de lista en las anteriores elecciones al Parlamento Europeo, no en estas últimas, sino en las anteriores, y durante estos últimos 4 años ha sido presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en el Parlamento Europeo, que es la comisión que se encarga de trabajar en el reglamento del que hablábamos antes, sobre el nuevo reglamento de protección de datos personales del Parlamento Europeo. Con la nueva composición del Parlamento, probablemente cuando sea el curso, no sabemos si seguirá siendo presidente aún de la comisión, pero en cualquier caso su labor en este ámbito, en este campo, durante estos 4 últimos años, su conocimiento pues es muy destacado. 4 años, no 5, que son los del Parlamento.
Las propuestas del curso verdaderamente son interesantes, incluso muy novedosas, como nos comentaba José Luis Gómez Barroso, y además de asistir al curso y de introducirse a los interesados o introducirse en temas de información personal, sobre todo como activo económico, que es la parte que nos comentaba José Luis Gómez Barroso, menos desarrollada, el curso tiene un crédito ECTS y también da la posibilidad de 2 créditos de libre configuración. En ese caso, con un cumplimiento con, por ejemplo, ser alumno de la UNED, que sea admitido el crédito dentro del departamento, etcétera, pero esa posibilidad está ahí. Sí. Entiendo que estas son las condiciones generales que se aplican a otros cursos de verano, pero por supuesto está ahí y esperemos que esto incentive a nuestros estudiantes de la UNED a que nos acompañen en el curso, aunque por supuesto el curso está abierto a cualquiera. Y de verdad que los que lo organizamos pensamos que tiene el interés suficiente como para que tengamos una buena respuesta en Ávila, un sitio fantástico para estar la segunda semana de julio, huyendo un poco de los calores que habrá en otros sitios de España, un lugar donde es muy agradable, se come estupendamente y de verdad que lo vamos a pasar muy bien y vamos a aprender mucho todos, los directores los primeros, con las ponencias que tenemos además preparadas. Ávila ha sido siempre la sede principal de los cursos de verano de la UNED. Este año que estamos cumpliendo el 25 aniversario va a haber muchas actividades. Ávila verdaderamente merece la pena. El curso también, la información personal como activo económico, dirigido por José Luis Gómez Barroso y codirigido por Claudio Feijóo. Muchísimas gracias y éxito. Pues muchas gracias, Isabel, y esperemos que haya éxito y que el curso responda a las expectativas, como se dice habitualmente, que hemos creado en esta entrevista. Seguro que sí. Gracias, Isabel.